América Latina es una región del mundo en donde agreden a más personas transgénero, la mayoría trabajadoras sexuales. Muchas sufren destinos marcados por violencia. Sin embargo, hay algunas que rompen todos los moldes y luchan contra este estigma con su ejemplo de vida. Conozcamos de veras a Gilenes Samayoa, la primera arquitecta urbanista de América Latina, una mujer transgénero sin igual. Colombiana y mexicana me pusiste, Así es. ¿no? Arquitecta. Ajá. En diseño autosustentable. Soy la primera mujer trans designada solamente a partir del 19 de septiembre y toda la ayuda de México como DRO y como entidad y reconocida como mujer por Protección Civil. Protección Civil. ¿Cuándo viene ese cambio en ti, Gislene? Fue prácticamente en el punto más alto donde yo manejaba la dirección de operaciones técnicas de Coca-Cola. Ok, ahí. Entonces, digamos que mi postura ya era privilegiada Sí. y que trataba como de romper los estigmas sociales que se tiene a partir de las mujeres trans. Pero Que ahí, uno ahí escucha la palabra trans y solamente se refiere a lo que viene siendo trabajo sexual o en un salón de belleza. en Coca-Cola entraste como hombre Así es. y ahí fue tu cambio. Al momento de que tuve al momento de tener la responsabilidad de uno de los proyectos más grandes de Coca-Cola como embotellador, que era FEMSA, pues la presión era constante, ¿no? Entonces, cada vez me iba mejor a mí, más lejos estaba de lo que yo quería llegar a ser. Hasta que obviamente terminó estallando y pues me dio disforia de género y que me estalló el colon por la forma tan visceral de cómo yo reprimía todo lo que sentía de mí. Ah, El, el tema está en que la ONU me llamó para dar un mensaje de empoderamiento para las mujeres de las nuevas generaciones, ok. porque me dedico a la construcción, porque hago arquitectura, porque tengo mi propia empresa y porque pues no solamente estoy rompiendo uno de los sentidos más machistas que existe en el planeta, ¿no? Que es la construcción, la parte de obreros, la parte de construcción. Pues sí es difícil para las mujeres cis, es mucho más difícil para las mujeres trans. Entonces lo que llegué a lograr fue algo muy grande y que rompe ese sentido de paradigma. ¿Cuál ha sido la respuesta que has visto de la gente a tu identidad y a la orientación que tienes actualmente? Creo que la gente se basa más hoy en día, por lo menos ante mí, no en un sentido de discriminación. La verdad es que se basa más, si me busca, es por mi profesionalismo y por el sentido de responsabilidad que tengo ante los proyectos, más allá de cómo me vea o de qué sea. Estoy viendo las películas y veo a mujeres besándose, veo a hombres besándose, y eso antes no era tan común. De repente era una vez que veías algo en una película, pero ahorita ya en la mayoría de las películas las mujeres se besan y los hombres se besan y dices, o hay menos mujeres o hay menos hombres o qué está sucediendo. ¿Cómo me podrías explicar tú eso? Es que no es tanto que haya más hombres o que haya menos hombres o más mujeres en el sentido diverso. Creo que la gran diferencia es el sentido de inclusión. Ejemplo, ser diverso es invitar, que usted me invita a mí a una fiesta. Sí. Ser inclusivo es que me saque a bailar toda la noche, ¿sabe? Entonces creo que es la gran diferencia y creo que el mejor mensaje que deberíamos de tener hoy en día es de ser inclusivos, de podamos tener como opciones hacia las nuevas visiones empresariales, de desarrollo, institucionales, equitativas, y eso es lo que hace la gran diferencia entre lo que podemos llegar a sentir de cambio y que también se rompen los mismos estereotipos a partir de los estigmas. Y aquí hay algo, cada vez salen más del closet la gente como antes, con una rapidez absoluta, ya eso ya se nota, ya no tienen que decir, ya salí del closet, se nota desde muchos años antes cuando conoces y tratas a una persona.
como que son más respetuosas o más finas o son más, ¿qué podría decir? De alguna forma, eso ya se ve no solamente en respuestas sociales, en respuestas de ley, por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, por la parte de homologización de documentos, y estamos buscando la partida de institucionalización. Pero el único detalle es que sigue siendo obviamente en un pequeño espacio que viene siendo el oasis de la Ciudad de México. De seguir extendiéndolo para que se vuelva algo mucho más grande, algo que tenga una vertiente a nivel federal. Quizá tenemos que aprender un poco de que tenemos como cuatro opciones en el mundo como seres humanos. O sea, tenemos un género asignado, ¿sí? Tenemos una identidad de género, tenemos una orientación sexual y tenemos una expresión de género. Entonces, esas cuatro vertientes es lo que nos hace ser diversos, que hasta la misma postura heterosexual tiene un sentido de expresión diferente. Es decir, el que usted se deje la barba y que se deje el bigote, pues es una expresión de género, ¿no? Un tatuaje o la misma expresión de identidad. Entonces, creo que hoy en día pues simplemente tenemos que aprender a valorarnos más como personas y no por nuestras propias diferencias. Hay ya espacios en donde en muchos países te promueven los viajes LGTB, ¿no? O sea, ya, ¿por qué? Porque hay un mercado también muy amplio, te diré. Ya fletan aviones especiales para venir y cierran hoteles especiales para ellos y para ellas, ¿no? Para mí eso es discriminatorio, porque no debería de ser así, aunque los nichos de mercado marquen una línea totalmente diferente. Creo que lo importante aquí es, y vale recabar, que de alguna manera lo que se vive, sacando obviamente las estadísticas de Adil México y de las estadísticas que tiene Calliope, si nos basamos en los potenciales que tiene a nivel de consumo económico las personas LGBT, estamos hablando que estamos parados en una montaña de dinero totalmente desperdiciada. ¿De qué forma? Es decir, si nos vamos a los estándares más bajos de porcentaje, abajo de los 15,000 pesos de una persona LGBT, ante los 25 millones de personas que ya somos hoy en día en México, por ejemplo, estamos hablando que nos da un potencial de 1,8 billones de pesos desperdiciados al año. Y nos vamos al potencial más alto, que es arriba de los 50,000. Estamos hablando de 450,000 millones de pesos que no están siendo utilizados. Ejemplo, claro, porque obviamente si tiene o no tiene hijos, pues por lo menos está en los prides, está en los congresos, más las fiestas de tradición, más el Día de la Visibilidad Trans, más el día del Aida Hot, etcétera, etcétera. Y esos son consumos que no están siendo captados y no están siendo valorizados y que de alguna manera sí se requiere para darle ese empuje y ese interés que todo el turismo tenga las opciones para que la gente simplemente tenga espacios diversos. Aquí me marcaba la diferencia de transvesti, transgénero y transexual, que es una identificación que marca por vida o de vida. Pero lo que pasa es que la gente creo que desde ahí tenemos que aprender a conocer. Es decir, una persona travesti pues simplemente es un actor. Y es un actor que simplemente tiene un espacio performativo dentro de las ropas del otro género. Pero cuando pasa al travestismo secundario es cuando se está buscando una excusa médica para no ir al trabajo, pasado el domingo, y que se queda toda la semana disfrutando su propio género y su adaptación de género dentro de su propio hogar o su espacio libre. Entonces, de ahí ya la delgada línea entre lo que viene siendo transgénero y transexual, pues tiene partida.
porque una persona transgénero pues ya simplemente se somete a receptores celulares por medio de TRH, que es una terapia de reemplazo hormonal, y automáticamente empieza a tener la distribución de grasa igual a una mujer cis. Sí. Y por lo tanto, pues también la misma psicología y la forma de verse, de aplicarse cirugías, aunque para mí el proceso de transición debe ser algo que se debe adaptar y que debe sentir cada persona, que lo tiene que aprender a disfrutar de esos momentos. Y las cirugías, pues la verdad, si son al principio o son al final, creo que debe ser como la cereza en el pastel, cuando aprendes a sentir lo que en realidad quieres, porque hay dos formas de buscar el sentido transgénero. Uno es por la identidad y el otro es por la feminización de los genitales. ¿A qué voy con esto? Se utilizan bloqueadores hormonales y se utilizan supresores. Cuando hacemos eso, obviamente va en un proceso de encaminar a ser una persona transexual, porque lo único que requeriría sería una reasignación sexogenérica. Sí. Cuando, no se sabe si es obviamente congénito o adquirido, pero a veces las personas transexuales desde el momento que nacen ya tienen un rechazo genital, entonces es casi congénito y pasan automáticamente a ser transexuales. Y el otro es simplemente el proceso de cómo se va viviendo y demás, pero si existe esa cosquillita, y por eso digo yo que si existe, pues es porque debe ser natural, porque es como lo más común que se vive. Y aparte, déjeme decirte, también mencionas el género asignado o sexo biológico. Es que creo que primero que todo tendríamos que definir cómo nos enseñaron a vivir todo un proceso dentro de nuestra misma situación social. Sí. Vivimos en un sistema genitalista, de entrada. Masculino y varonil significa algo, y está hablando de un sistema genitalista. Cuando hablamos de un género asignado, simplemente por tener un pene, se le asume automáticamente a la persona que es un hombre. ¿Sí? Si nace con vulva o con vagina, pues es una mujer. Y desde ahí estamos mal, no porque esté mal designarlo de esa manera, pero creo que por lo menos debería de haber otro tipo de evaluación tardía para saber cómo está tu psique, para saber de qué manera te defines o no, porque no es solamente un sistema genital, y desde ahí deberíamos de partir. Eso nada más es un género asignado. Luego de ahí viene lo que viene siendo la identidad. Entonces yo, por ejemplo, toda la vida fui heterosexual, y dentro de mi propia orientación y dentro de lo que me definí como heterosexual y como hombre, pues estaba dentro del común denominador de las personas, de cualquier hombre, pero yo por dentro no me sentía así ni me identificaba de esa manera. Entonces, oculté esa asignación hasta mi adultez, y donde tuve la posibilidad de simplemente buscar mi propio sentido de independencia para buscar mi armonía de vida. Entonces, eso se volvió mi identidad. Entonces, mi identidad se volvió femenina al momento de transicionar. Y de ahí, mi orientación por ser heterosexual, pues yo le digo a la gente que soy lesbiana heterosexual, porque pues también la orientación automáticamente me la cambiaron dentro de mi misma comunidad, porque obviamente pues yo tengo atracción erótica afectiva hacia las mujeres. Nunca he estado con un hombre, ni me interesa estar con un hombre. Entonces siempre he estado con mujeres. Y como yo obviamente estoy en un proceso de transición, pues sí, tengo mi atracción erótica afectiva y no solamente performativa ante las mujeres, porque yo no feminicé mis genitales. Aquí, los procesos donde debe levantarse la voz del cambio, ¿cuáles son esos procesos de los que mencionas? La interseccionalidad. Todo lo que necesitamos hoy tener como propuesta de cambio, creo que se basa en lo que estamos viviendo ante el confinamiento, no solamente la violencia de género que se están viviendo las mujeres, la misma visibilidad, el alzar la voz y seguir reclamando esa territorialidad que ha sido como denegada hacia las mujeres, pues no solamente por un presidente que lo hizo el 8M ante la periodista que estaba siendo ultrajada en vivo,
y que él simplemente no le dio ni siquiera ese sentido de razón. Y entonces, desde ahí sabemos perfectamente que el heteropatriarcado es el que lleva el poder y que ante la mujer la sigue viendo descategorizada. Sí. Si desde 1950 a la mujer se le daba el sentido de derecho de que si nacía una mujer se le decía hombre con defecto. Entonces llevamos muy poquito tiempo, porque así era como se les designaba a las mujeres en las partidas de nacimiento, eran hombres con defecto. Hombres con defecto. Entonces, el feminismo, todo lo que ha tenido que hacer y valorar es algo impresionante. Hoy en día, solamente el 1% de las mujeres está en las direcciones de las grandes empresas. Estamos hablando que México no ha llegado ni al mínimo del estándar normal de todos los países, que viene siendo el 45% de las mujeres que sean económicamente activas. Y no solamente que a lo mejor dentro de que todo lo que ha sido este confinamiento, pues la misma violencia, el cuidar a los hijos, el tener la responsabilidad de solamente de trabajar desde casa y de recibir la violencia por parte de sus parejas hombres por estar en depresión, es algo que ha venido en crecimiento. Por tanto, obviamente la pandemia nos ha dejado más de 900 o 1100 y tantas mujeres asesinadas dentro de un feminicidio localizado de forma doméstica. Creo que habría que empezar a tener no solamente ese sentido visible, sino también el poder alzar la voz, que se necesita dar un ejemplo, tener más reuniones, más conciliaciones, más espacios libres para mujeres, pues donde simplemente se pueda buscar los cambios. Hay empresas que han hecho cambios, ¿no? Si estamos hablando que, por decir algo, que los permisos se vuelvan licencias y que sean catalogadas por la OCDE, por ejemplo, donde pues la OCDE lleva el registro de todas las mujeres que están a nivel empresarial y que no se les ha dado ni siquiera ese sentido de respeto porque llevan ese conteo para saber cuánto les costaría, obviamente, un embarazo, cuánto les costaría el que desistieran de sus labores y que de alguna manera lo que se requiere es que pues, el hombre también se meta en esa función, que las empresas respeten no solamente los 5 días que se les da por, ni siquiera por ley, pero es por norma, pero las mujeres lo desconocen, ¿sí? Cuando a las mujeres se les da obviamente los 12, o sea, las 12 semanas son las que son la responsabilidad y es lo que le cuesta a la empresa. Pero hay países como Colombia con la ley María, pues de que obviamente un diputado federal le tocó que su esposa estaba embarazada y él impuso esa ley para que obviamente también a él le tocara estar al lado de ella. Y de ahí se volvió norma y se volvió ley. Creo que a muchos países ya están cambiando ese tipo de iniciativa y eso cambiaría no solamente hacia el interior de la familia, sino los mismos valores en una propuesta empresarial. Creo que eso es lo que hace falta. No solamente la unión de propuestas, ideologías, cambios que en el sentido de sororidad entre las mujeres podamos llegar a tener esa validación de interseccionalidad porque no solamente hay una forma de ser mujer, ¿no? Lo otro a lo mejor es cambiar el sentido de los valores hacia las mujeres indígenas. No es posible que las producciones indígenas o todo lo que se busque para tratar de hacer con las comunidades indígenas solamente tengan miras a ser relegadas y a tener una búsqueda de opinión donde las mujeres tienen que voltear a ver a sus maridos para saber si les dan permiso o no del valor en lo que se está vendiendo. Creo que falta mucha sensibilización, es un gran tema y lo dejo sobre la mesa porque creo que hay que hacer sinergias, desarrollo de derechos y más allá como espacios de ayuda, interacción y de enseñanza para que las nuevas puestas en escena de lo que se está desperdiciando como PIB nacional pueda subir por lo menos ese estándar de 41 mujeres por cada 100 que están económicamente activas. Gislene, ¿hubo miedo alguna vez en tu vida? ¿Miedo? Miedo yo creo que yo lo tuve toda la vida.
No sabía porque creo que de ahí parte mi activismo, porque la forma en la que yo interpreté mi propia forma de ser mujer fue todo un estudio anterior a que yo viajaba a cualquier sitio que iba con una maleta de niño, una maleta de niña, y yo me escapaba de las reuniones empresariales de direcciones o gerenciales diciendo que los viajes habían sido muy largos y que lo que quería era que me llevaran a mi hotel, y me tocaba el hotel y cambiaba de maleta y yo me iba, así no durmiera en toda la noche porque iba a un hotel a cambiarme para poder llegar a los bares o a los espacios de interacción con personas LGBT. Y pues me volví periodista porque lo que hice fue simplemente tomar nota de todo lo que era el ser trans, a sabiendas de que yo iba a terminar así. De esa forma, lo único que hacía era aprender, y desafortunadamente, pero creo que tuvo una buena reacción, fue que todo lo que encontré fue negativo. Que las asesinaban, que se metían infusiones de aceite, que se automedicaban y se autohormonaban para poder buscar cambios más rápidos, y eso las terminaba matando porque todo lo que ya no entraba en posibilidad de recepción celular se iba a una postura biliar y el sobreesfuerzo las mataba. Entonces, yo lo que hice fue buscar ese cambio, y lo que hice dentro de mi postura privilegiada fue hacer un espacio que se volvió Grupo de Personas Trans por los Objetivos. Y ese espacio, con mi propia historia de vida, fue que empezó a pegar primero en otras partes del mundo antes que en México. Y de ahí a lo mejor las dos vertientes que tenía, la parte de la arquitectura que se me volvió muy visible y que me dieron la posibilidad al momento de salir de Coca-Cola, el hacer proyectos para una gran empresa como Mac, y la parte activista con un espacio libre donde le puse buscar el sentido de los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo que se requiere para un cambio de sociedad. Y desde ahí fue que mi vida prácticamente se volvió, dentro de mi propia visibilidad, un rebote hacia el activismo. Y esa es la forma en cómo me sucedió. ¿Cuándo te volviste líder? Porque eres una líder. Para mí no es importante el sentido de ser una líder o una persona importante, sino que de alguna manera sí creo que lo que estoy haciendo y de alguna manera puede ser algo bueno, pero creo que lo más importante es que el día de mañana alguien diga, es que quiero ser ingeniera, quiero ser astronauta, quiero ser arquitecta, y que digan, es que soy trans, es que soy una persona no binaria, es que soy queer. Creo que la gente diga, Ghislaine lo hizo, vale la pena. Entonces vale la pena todo lo que hice. Pero para mí esto se devuelve de muchísimas maneras y es lo más importante que tengo. O sea, porque el alzar la voz o estar presente dentro de los mismos discursos o propuestas de algo dentro de la misma diversidad me ha dado cabida para poder no solamente ser yo, sino dejar esa pequeña semillita que puede ser como algo que pueda buscar ese cambio. Y eso es para mí como lo importante, y que pueda servir de ejemplo para alguien mejor. Yo creo que me quedo con lo último que me mandaste. No nos enamoramos de los genitales, Sino de las personas. sino de las personas. Esa frase, no nos enamoramos de los genitales, sino de las personas, me encantó. Mucho Que gusto. justo obviamente ver el arco iris reflejado, se me hace muy bueno. Y dentro de la parte aliada, muchísimo más. Cuenten conmigo. No, muchísimas gracias. De verdad, Oscar, es un gusto y un placer el haber tenido este espacio para poder dar y alzar un poquitico la voz, no solamente en un sentido trans, sino en un sentido de mujeres. De mujeres. Y estamos en la época donde las mujeres tienen que hablar. Totalmente de acuerdo. Amigos, redoblemos nuestros esfuerzos. Voltemos a ver la situación económica, pero prioricemos la salud. Quintana Roo nos necesita en este momento, porque saben que
Estamos en un momento clave y no debemos retroceder. Usemos correctamente el cubrebocas. Y si es posible, usar el doble cubrebocas. Mejor aún, sigamos los hábitos y protejamos la vida. Bueno, nos vemos en la próxima emisión. Que Dios los bendiga. Y un favor, hagan lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después no tiene caso. Les vuelvo a recordar, usen el cubrebocas correctamente.